de Antonio sobre su obra, La restitución de las Españas. Te voy a quitar el papel. Un segundo y estoy ya con vosotros. Vamos. Se me han liado los papeles. Bien. Antonio Hernández Pérez. Antonio Hernández Pérez, yo lo conocí en el verano del 2004 en unas jornadas que hicimos en Lozoya. Y fui durante todo el fin de semana su chofer personal. Me tocó recorrerme la montaña y di vuelta varias veces para llevarlo. Y recuerdo además, claro, a mí me impactó mucho. Yo en aquella época tenía 19 años, iba a cumplir 20. Y me impactó mucho la conversación que tuvimos durante esas más de 2 horas, tanto de ida al sitio como de vuelta cuando lo dejé en su casa. Y fíjate que aún me acuerdo de una cosa muy curiosa. Cuando llegamos al camping donde íbamos a celebrar las jornadas, Antonio Hernández, ahí íbamos secos de tanto hablar en el coche, tiene un calor abrasador. Y llegó Antonio y dijo: ponme una cerveza en una jarra bien fría. Y yo cogí y digo: Manuel, ¿quieres algo? Digo: yo no quiero una caña. Tal, que nos sentamos allí y el hombre estaba, me acuerdo perfectamente, un poco así semi al sol, en una porchada que había, y estaba en la gloria. Y me hace una pregunta extremadamente filosófica que yo no sabía qué responder. Me dice: Manuel, ¿tú sabes cuál es la mejor cerveza? Y yo, claro, no tenía ni 20 años. Me quedé así, me puse a pensar en marcas de cerveza. Y le dice: la Mau. Dijo: no. Dice: la más fría, esta. Es esta que tengo aquí. La más fría, esta que tengo aquí. ¿Y el puro en la boca? Cierto, eso no fallaba. Eso no fallaba. ¿Quién es Antonio Hernández para mí? Antonio Hernández para mí es lo que se define, porque lo ha sido a mi temprana edad que empecé a contactar con él, como un maestro. La definición de magister, el que destaca sobre los demás, y por eso dirige. ¿Qué dirigía? Una forma de ética, una forma de estilo, un ejemplo en cuanto a formación, un legado. Era esa persona, para mí, y siempre lo ha sido, que estaba plantando ese árbol pequeño que antes comentábamos en la conferencia previa, para que el día de mañana los que viniesen después tuviesen manzanas para poder comer, igual que él comió cuando era pequeño. Ese es para mí Antonio Hernández. Antonio ha dedicado su vida a despertar mentes, a luchar con la pluma por la cultura y valores de la otra Europa. Aquella Europa de Leónidas, Octavio Augusto y Alejandro Magno. La Europa de Federico el Grande y Enrique I, Carlos V, Otón el Grande, Carlomagno y Pelayo. Esa Europa de Mozart, Wagner, Karl Orff y Strauss. La Europa de Platón, Aristóteles y Séneca. La Europa de Schopenhauer, Nietzsche, Dante, Ramón Llull. Esa querida Europa de Céline, Brasilash, Chamberlain, La Rochelle. Ese es para mí Antonio. Y con esta obra que ha escrito y que hoy tenemos aquí, él quería dejar, siempre me lo ha dicho, su legado. Es cierto que se ha eternizado. He recibido 20.000 WhatsApps, sobre todo de un presente que tengo aquí. ¿Cuándo vamos a publicar la obra de Antonio Hernández? Hemos querido hacer el mejor trabajo posible. Hemos estado 2 años trabajando en la edición de los mapas, en que todo quedase perfecto, y yo creo que hasta el momento ha quedado perfecto. Este libro se va a poder encontrar, como he dicho antes, en muchas librerías, pero se encontrará en un formato normal y corriente, como este. Estará todo color, con las imágenes que tenga. Formato me refiero a este tamaño, pero en esta calidad. Solamente en Editorial EAS vamos a tener esta obra en máxima calidad, tal como está aquí, encosido y con papel cuché de 150 gramos, porque no puedo permitirme, no vamos a entrar con rodeo, sacar todo esto, esta calidad, con las librerías. Es imposible y encarecería mucho el valor de
del precio de venta del libro. Ha sido un honor haber podido trabajar en esta obra, en este libro. Y también hay que decir que, aunque esto va a ser el legado que Antonio nos va a dejar, aún ya se está trabajando en otro libro, que es una introducción sobre este mismo tema, pero europeo. Vamos a hacer un repaso por la vida de Antonio. Antonio Hernández nació en Zamora, la perla del Duero, como él la llama, del viejo reino de León, el 6 de agosto de 1945. Se considera por ello el leonés y, por ende, español y europeo. Se confiesa cristiano porque, entre otras razones mucho más profundas e íntimas que se reserva para sí mismo, asume el hecho incontestable de que la cristiandad ha sido y aún es, a pesar de todo, una de las raíces más importantes de España y Europa. Se declara también como un socialista radical, es decir, fanático defensor y servidor del bien común, según el concepto de la tradición griega, romana y medieval. Es un convencido identitario y proclama la necesidad de reconocer las diversas comunidades étnicas de España y de Europa, para cuya integración como entidad política supraestatal propone una confederación en la línea del Sacro Imperio. Además de todo ello, hay que decir que Antonio Hernández es premio CSIC por la Universidad de Valladolid hace muchos años. Su formación en ello se parece a la mía, es autodidacta, siempre ha sido autodidacta. Y para que quede claro, no se considera escritor, ni tiene vocación de ello. Y su obra se reduce a 3 libros, dentro de poco 4. Algunos folletos de tipo ideológico y no más de una treintena de ensayos. Responde exclusivamente a una necesidad imperiosa de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la existencia, entre ellos, y aquí, el de una política real para los españoles. Sobre el libro y más concretamente la restitución de las Españas. ¿Qué son las Españas? Un término que en muchos casos genera cierto debate. Pues si Antonio me permite, voy a contestar a esa pregunta que está aquí en la página 13 y 14 del libro, con una breve lectura del poeta oriolano Miguel Hernández Gilaret. Las Españas. Asturianos de braveza, que con cántabros se hermanan, riojanos de las vides, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza que con firma llevarán la señera hasta las islas que el Mediterráneo baña, manchegos de pastoreo, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, canarios que entre volcanes y las olas oceánicas a una tierra escasa y dura su parco sustento arrancan, y ilusos que allende del mar llevaron sus velas blancas. Pueblos todos de esta tierra que llamamos las Españas. Con todo esto, señores, doy paso a Antonio Hernández. Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia, no se puede decir menos. Y la cuestión será breve, dada la hora, y que me permitáis la descortesía de que yo me tengo que marchar a otra ciudad, a Guadalajara exactamente, por medios públicos, por el tren, entonces no alargar mucho el asunto, el tema. De lo que ha dicho mi amigo y compañero, pues solo puedo decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pues sí. Aunque sea inmodesto decirlo, pero pues bueno, me he dedicado a eso. Y quería yo, en efecto, dejar un legado para las nuevas generaciones de lo poco, mucho, bien o mal que he ido aprendiendo. De manera que este libro, que está dedicado a España, a las Españas, se complementará después con otro que está dedicado en el mismo sentido a Europa y a lo que somos los europeos en general. Me he quedado con 2 frases
de lo que les digo, que es lo que me ha dirigido a mí durante toda mi vida y me sigue dirigiendo, que es cuestionárselo todo. No dar por hecho lo que te digan. Asimílalo y compruébalo. Y la revisión de la historia debe ser continua. Debe ser continua. Porque los historiadores, aquí lo digo en la obra, pues son, o podemos ser, ¿no?, esclavos de una serie de condicionamientos que mañana pueden haber cambiado con otra persona que te demuestra otra cosa. De manera que cuestionárselo todo y revisar la historia como una forma continua es el consejo que doy. Y que si alguien me pidiera que en 4 líneas resumiera el contenido e intención de esta obra, escogería esta frase del escritor Eugenio Gil, de su excelente libro Heidegger y la política, que aprovecho para recomendar. La restitución de las Españas es el despliegue del presente generado por un proyecto de futuro conforme a lo que ya somos desde el pasado. La frase, como es de Heidegger, pues tiene miga y mucha, si la podéis analizar. Pues el libro lo he dividido en 2 partes, fundamentalmente. La segunda, que sería la menos interesante, es porque es expositiva. La segunda parte se trata de ir, digamos, por llamarlo de una forma, de los antiguos reinos hispánicos, o regiones históricas, una por una, las históricas, no autonomías ni cosas de estas, las regiones históricas de fuero, que yo llamo, que son las que han sido y que son las que tiene el rey de España. Los reyes de España los han tenido siempre. Y entonces hago una definición de cuál es el origen de ese nombre, una definición también de la heráldica que tiene, de dónde viene. Bueno, todo eso es consultivo. Hay cosas que interesarán menos y otras más. O sea, la gente de un sitio pues irá a ver qué dice este tío del Reino de León, ¿no? A ver qué dice tal. Esa es más una parte más pesada, porque es discutiva, y termina el libro con una selección de, bueno, no una selección, una exposición completa de la heráldica tradicional hispánica. También, referente a lo anterior y con la heráldica, hay cosas que son nuevas y que se llaman, pues, regiones o estados de pretensión. De pretensión, no son históricos, no han sido históricos, pero pueden ser de pretensión. Eso yo lo propongo que se discuta en Cortes, que es donde hay que discutir las cosas, que se vote y que se diga que sí o que se diga que no. Pero yo aquí lo hago como propuesta exclusivamente. La primera parte, sin embargo, pues es una parte doctrinal. Doctrinal en el buen sentido de la palabra, que es expositiva de los fundamentos que yo considero, por qué se llaman las Españas, qué es restituir. Esto en el índice se puede ver perfectamente. La primera parte, que hago una introducción y unos conceptos previos. Luego hago una crítica de lo que es la interpretación de la historia. La cuestión es esta, es que la historia, como decía al principio, se interpreta. Y muchas veces se interpreta porque hay historiadores, muchos, que tienen un esquema ideológico, incluso político, previo a sus estudios. Y luego tratan de acoplar sus estudios a su sistema ideológico, lo cual es anticientífico total. Es comprensible. El mismo don Claudio Sánchez Albornoz hace esto. Yo lo he estudiado muchísimo, lo llegué a conocer y saludar una vez, antes de que falleciera, y sabe muchísimo, era uno de los máximos historiadores, pero él tenía un esquema ideológico previo. Y él en sus obras se ve perfectamente cómo acopla a su sistema ideológico las cosas que él sabe. Lo que no le conviene, pues no lo pone, sencillamente, pero lo sabe, pero no lo pone. No es una crítica a Cervantes, que es un hombre que ha hecho una gran obra por España, eso es la verdad. Pero bueno, esa es la tendencia general que hay en la interpretación de la historia. Entonces, ¿yo cómo empiezo con esto? Empiezo a describir nuestra península tal como es. España es más que la península, pero empezamos por la península. Y sigo con unas claves fundamentales para entender las Españas. Es decir, tenemos que saber cómo somos y por qué somos así. Pues es que viene de muy antiguo. Esto no es de pronto han aparecido aquí unos personajes que pues, es muy antiguo. La población prerromana y la Iberia romana. La Hispania visigoda, que es importantísimo de saber y que hoy no sabe nadie. Nosotros estudiamos la lista de los reyes godos, por cierto, la gente de mi generación. Ahora nadie sabe ni siquiera que había reyes godos. Entonces, claro, este es el comienzo propiamente dicho del Estado, por llamarlo así,
si otros le llaman nación, bueno, eso ya aquí lo discuto en el libro, pero es el Estado. Toledo es la capital de España, es la de España. Lo que pasa es que estaba dirigida por una casta política, racial, que eran los visigodos, y como además tenía una religión diferenciada por la cuestión arriana, es decir, porque Cristo no era hijo de Dios, pero no era Dios, y los católicos decían que sí que era Dios y que Dios era un trino. Bueno, ya ves tú, con qué cosas, pero bueno. Ellos, claro, pues les venía muy bien, desde esto. Nosotros tenemos nuestra propia misa, nuestra propia liturgia, separada de la liturgia hispánica hasta la época de Resilio, y además eran una casta dirigente, ellos eran los líderes políticos, es decir, los duques, estaba dividida en ducados España, luego eran los condes, todos ellos tenían que ser de linaje godo, más o menos. Había una ley racial de prohibición de matrimonios mixtos hasta la conversión del Caredo, y que bueno, luego seguimos. Y entonces fueron el origen de la nobleza posterior española, claro, de los hidalgos sobre todo y demás. Pero crearon España, crearon a España y crearon el Estado español. Y si no hubiera sido, porque yo lo hablé con uno de los presentes aquí a mí, si no hubiera sido por la irrupción musulmana, la historia de España hubiera sido muy distinta, hubiera más unitaria, no se hubieran producido los fenómenos posteriores de divisiones de poderes, porque al romperse la capitalidad de Toledo, al romperse la estructura social visigótica, pues la gente que mandaba o pactaron con los musulmanes, cosa que hicieron muchos para seguir en paz y tranquilos, como Teodomiro en Murcia, por ejemplo, o se fueron al norte, cada uno por su lado. Luego estaban muy separados, pues en Galicia hubo su grupo, con los suevos incluidos, en Cantabria, en el norte, y en Pamplona y en las zonas del Pirineo igual. Entonces, cada uno de los monarcas o más o menos jefes tribales de origen germánico que se pusieron en el norte con acuerdo y bien recibidos por los nativos, pues se consideraba como legítimo heredero de Toledo. Y claro, eso crea pues, lo que fueron los reinos después, reinos variados, que tenían una tendencia continua a ver si conseguían un monarca solo. Bueno, después, como he dicho, la islamización de España, que se produce precisamente por una guerra civil entre visigodos, que traen como mercenarios a bereberes del norte de África que estaban recién convertidos al Islam, por cierto. A bereberes, es decir, árabes en España, lo que dice árabes de Arabia Saudita no había nadie, eran árabes de Siria, de Damasco y de Bagdad, los dirigentes que vinieron por aquí y convirtieron a esto, estaban por allí. Y entonces algunos clanes de bereberes que eran antes príncipes cristianos, antes de esta confesión del Islam, que no todos, pues los trajeron aquí, los hijos de Bitiza, Rodrigo el último, es un tupe que no era el último, como después. Había cegado a los hijos de su enemigo Bitiza, y claro, los bitizanos estaban de uñas contra entonces llamaron a estos, les pagaron, dijeron, oye, pasa al estrecho, ahí estaba el conde Julián, pasa al estrecho, contrata aquí una tropa, porque vamos a darle a Rodrigo bien por detrás, porque vamos, ya está bien lo que nos ha hecho, etc. Y de esa guerra civil, ¿quién iba a pensar lo que iba a pasar después? Que los bereberes y musulmanes no se fueron, claro. Cobraron, pero no, bueno, cobramos, pero nosotros seguimos aquí. Y claro, de ahí empezó la pluralidad de origen de los reinos cristianos. Y lo que hemos bien llamado, reconquista, porque al principio no había esta idea se empieza que viene de Toledo, también viene de los mozárabes, que eran, como sabéis, los mozárabes eran los que habían conservado la religión cristiana y la etnia, por decirlo así, o hispana, ya, dentro del mundo musulmán. Les permitían vivir a costa de unos impuestos bastante fuertes, como cualquier estado islámico actual. Tú, si no te metes con ellos, si tienes un impuesto que ahora no recuerdo, pero dice nada de muerte. Sí, pues. Entonces, estos grupos en el siglo XI, ahí es cuando comienza lo tremendo. Porque hasta entonces los bereberes más o menos se llevaron bien con las poblaciones, las poblaciones del norte hacían pocas incursiones, y estamos hablando hasta los siglos 8, 9, 10. Pero en el 11, a los musulmanes se les ocurrió, como ya empezaban a despertar, el reino de León era bastante fuerte, el reino de Pamplona, que acababa de nacer. Y entonces digo, vamos a ver si nos ayuda, porque aquí si nos comen por los pies. Pues no se nos ocurrió otra cosa que llamar al emir de los almorávides, que estaban por entonces por Marruecos, este señor, pues era los almorávides, eran
había ido hasta el Sudán, incluso traía negros del Sudán. Había hecho una campaña religiosa y de implantación y entraron en España como aliados de los musulmanes españoles, que eran más españoles que musulmanes. Entonces, ahí es cuando comienza la reconquista y la idea de la reconquista, de que al huir los mozárabes que quedaban, porque ya estos los almorávides no admitieron ni los impuestos, ¿eh? O te convertías al Islam o te cortaban el cuello y te iban. Bueno, claro. Entonces, casi todos clérigos que habitaban en Córdoba y en Toledo fundamentalmente, se fueron hacia el norte, generalmente en León, y se nota su influencia ahora mismo en la arquitectura religiosa que hay en toda la zona de León, que es curiosamente a gente se extraña de ver allí el estilo los árabes arquitectónicos, y entonces ellos se crea ya ahí surge la idea de reconquistar de nuevo, no viene solo de Pelayo. Entonces la idea como tal no era así, sino reconstruir el Estado de Toledo, pero no existía el concepto de reconquista como se ve en los documentos ya del siglo XI. Ya se ve clarísimamente que esa idea ya se impone, porque lo imponen los clérigos incluso, que están defendiendo la religión cristiana fundamentalmente. Entonces hay que reconquistar el terreno de la antigua monarquía visigoda y reimplantar el cristianismo como la religión del Estado. Y bueno, esto es lo fundamental de la primera parte, que ahí es cuando comienza la formación de las identidades que hoy conocemos. De las identidades españolas que no hubieran sido tales si no hubiera habido un musulmán, pero como lo ha habido, la historia lo ha hecho así, pues es así. Y entonces lo que hay que ir conociendo es el sustrato, primero el sustrato ibérico y la memoria de la Hispania romana y visigoda como base territorial de los reinos medievales. Ese sustrato, sobre ese sustrato se basa, no se basa sobre la nada tampoco, claro está. Y hay una cosa muy importante que es una sinopsis, que el libro que tenga la cortesía de comprar el libro verá una sinopsis que me costó bastante trabajo hacer porque la he sacado de varios sitios, donde se aprecia perfectamente la formación histórica de los reinos hispánicos. De una forma muy, muy clara, sí se ve. La verdad es que cualquiera que lo vea lo puede entender. Cómo se ha ido formando, como hechos históricos, no estamos hablando de opiniones, sino como hechos históricos de cuando el reino de Pamplona funciona, cuando los condes de Cataluña se liberan del Imperio Carolingio por la cara, que sí, que ya no fueron a no lo que rey pues no fueron a repetir las hallajes como es obligación una vez al año, no fueron. Entonces ya los condes catalanes, que eran el conde de Barcelona era el más importante de todos, y todas estas comunidades se empiezan a forjar, entonces, y aquí en ese cuadro sinóptico se ve perfectamente. Y ahora viene la intención de este libro. Este libro responde al intento de crear un relato común. No pretende sustituir a los libros de historia, sino que quiere situar a los lectores jóvenes en un terreno objetivo para un estudio posterior. Esto es una paráfrasis que he hecho yo de Pérez Reverte, pero que viene también como anillo al dedo, como dije antes lo de Heidegger. Viene perfecto. La intención, ¿cuál es la intención? La primera, este libro lo escribí para responderme a mí mismo. Para decir, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? Socialmente, ¿no? Tengo otros escritos que no están publicados de tipo metafísico que me pregunto qué es el hombre, qué soy yo, por qué soy así o por qué somos así. Pero eso ahora no viene al caso. Yo me pregunto cómo soy, el individuo de aquí, de esta comunidad, ¿qué es ser español? Me lo pregunto. Como me lo pregunto, me intento responderlo. Empecé a escribir, y al final, como comunicamos algo aquí, me mandé yo algunos textos, y me dije, esto es que hacemos libro, hombre, esto está muy bien, esto digo, hay que meter caña aquí con esto. Bueno, pues mira, yo el libro la verdad es que lo escribí para mí mismo. Eso es la verdad. Para encontrarme a mí mismo y darme respuestas de qué es ser español, qué soy yo, por qué soy así, por qué mi vecino es de otra manera, o similar, o la... De manera que aquí comienzo un desarrollo crítico, analítico, y espero que ameno, a pesar de todo, en la que digo la verdadera unidad entre las tierras y los hombres de España. Un capítulo largo, en la que digo cuál es la verdadera unidad, que remato. Pues la verdadera unidad actual de los pueblos y de las tierras de España, precisamente, es la unidad en la variedad, que es la unidad de la naturaleza. Toda naturaleza, todo paisaje que forma una cosa única está compuesto de cosas diferentes. Árboles, arroyos, montañas al final, las nubes,
y sin embargo forman una unidad en la que puede faltar algo, claro, cortas un árbol, pues, bueno. Entonces la unidad en la variedad es la unidad clásica, típica de nuestra España actual, a la que yo llamo las Españas por fidelidad a la tradición antigua, ya porque hasta el siglo XIX, hasta la reina Isabel II era reina de las Españas, como podéis ver en sus monedas. Cuando dicen que reina de las Españas era porque la España peninsular y la España americana, no es cierto. Porque desde luego, bueno, Felipe II lo usó, pero es que ya en la Edad Media existen las Españas y ya se titulan reyes de las Españas los de León y los de Pamplona. Porque querían Hispaniarum Rex en los dos sitios. Entonces, siguiendo con esta argumentación de que lo que yo pretendo en este libro es que nos conozcamos y que continuemos unidos y que busquemos los caminos para estar unidos, que somos hermanos, digo, las Españas, familia de naciones. En una familia los hermanos no son clones, son distintos, pero tienen padre y madre. Nosotros tenemos padre y madre, que son godos y hispanoromanos y los antiguos celtas e ibéricos. Pero nosotros luego somos hermanos. Pero claro, los hermanos unos miden más, otros miden menos y todos se parecen, pero no son iguales. ¿Pero qué hay que hacer? Pues quererse, creo yo. ¿Qué hay que ser? Quererse, tenerse afecto. Y si hay problemas, sentarse a solucionarlos hablando y no insultándose y tirándose pullas y todas estas cosas que están pasando ahora, desgraciadamente, como todos sabemos, por intereses crematísticos. Los pequeños grupos políticos lo que intentan es situarse con pequeños grupos parcelas de poder para obtener más dinero. Nada más. O sea, los catalanes que están armando todo esto, que es una pequeña minoría, es para forrarse ellos. Les importa, con perdón, un carajo, les importa Cataluña. Porque de hecho, como todos sabéis, pues votan, o sea, invitan y dan todo tipo de facilidades a gente que lo necesita, como si son marroquíes o no sé qué, pero se las dan para que sean los catalanes, lo cual quiere decir que a Cataluña le importa un carajo, es evidente. Que quieren la independencia para cobrar el grupito pequeño que quede, Sociedad Anónima, Cataluña, Sociedad Anónima, y lo demás es importante. No quieren a Cataluña. Cataluña es otra, es uno de los pueblos españoles. Tengo una duda desde la Edad Media hasta ahora. Y la gente sensata, con la que yo he conectado, pues piensa exactamente igual. Pero, por eso insisto, que España es una familia de naciones. Luego hago una reflexión también larga sobre estados y naciones. Entonces hay una reflexión de tipo histórico-filosófico, si queréis llamarlo así, incluso etimológico, para saber qué podemos definir como nación, qué podemos definir como estado, y a su vez qué son las identidades, qué se puede considerar etnia. Todo eso está desarrollado. No se puede en la presentación desarrollar todo esto porque entonces no solo describo por libros, que no tengo tiempo. Entonces, pero es bastante largo este capítulo porque se habla de... Entonces he propuesto una nueva terminología política. Incluso procuro apartarme de usar el término nación, porque es una de las pocas cosas que dijo exactamente y verdaderamente el amigo Zapatero, el antiguo ex. Que claro, que el concepto de nación es un concepto antiguo, discutible y discutido. Eso es verdad. O sea, que lo diga, como digo yo, la verdad es la verdad, la diga Agamenón, no la diga su porquero. Yo te he dicho eso porque es discutido y discutible, porque se basa en qué conceptos previos tenemos, el natio, nation y el latín, que tiene un significado muy típico y muy específico, que no se puede aplicar a todos los pueblos en general, pero bueno, eso está desarrollado aquí, al máximo. Eso sí, como proyecto, como propuesta. Entonces, tengo una serie de nuevas ideas en lo que yo digo que hay, pues vamos a ver, en vez de usar el término nación o naciones, áreas identitarias, ámbitos étnicos, áreas identitarias. Y digo que es eso, que se puede considerar eso para evitar la discusión que lleva a enfrentamientos por falta de conexión en el principio etimológico. Es decir, en lugar de basarnos en cuestiones etimológicas, semánticas, pues nos basamos en conceptos más bien viscerales. Entonces, claro, hay gente que no le puede decir que España no es una nación, porque claro, el concepto que tiene de España es que sí es una nación por nación determinada.
Si yo tengo otro concepto de nación, te diría, no, España no es una nación, lo que no quiere decir es que seamos diferentes. Pero claro, los conceptos previos son conceptos previos. Esos son los que hay que discutir, matizar y enfatizar bien, atendiendo al concepto etimológico y semántico de cada palabra, Y entonces, y sigo igual, diciendo que son estados, que se pueden considerar naciones. Hablo también de cuestiones europeas para hacer paralelismo. Porque una nación puede no tener un estado. De hecho, Irlanda no lo ha tenido hasta 1921, desde el siglo XII. Bueno, y en el siglo XIII tener un estado porque había varios reinos, 4 o 5, Connaught, Ulster, etc. Pues en fin, no existen los irlandeses por eso. No han tenido estado. Ha sido una colonia británica de los ingleses, y de los señores irlandeses también, que los llamaban también en ayuda, pero hasta 1921 no ha sido un estado. Pero sí ha sido una nación. Y Polonia en el siglo XVIII, que fue descuartizada y que desapareció el mapa, tú coges el mapa del siglo XVIII y no existe Polonia. No hay. No está, mire, no está. Son parte del Imperio Austriaco, del Imperio Ruso y del Imperio Austro, del Imperio Austriacos, húngaros y prusianos. Claro, y no existe Polonia, no hay una nación polaca, pues sí, claro, hay una nación polaca, pero no quiere decir que el no tener Estado no sea una nación, no pueda ser. Esto lo desarrollo aquí también. Y después hablo de eso, de nación, patria, país, nacionalidad y ciudadanía, que es muy importante, porque la nacionalidad es automática por tu herencia, por ser tus padres y tus abuelos, y la ciudadanía es un concepto jurídico, que no es lo mismo. Se pueden conceder la ciudadanía, pero la nacionalidad es automática. Uno es español porque ha nacido de padres y abuelos españoles. Esa es la nacionalidad. La ciudadanía la puede tener cualquier europeo con mayor motivo, aunque no sea de país, porque se concede. La concede el Estado a través de las Cortes. Y en mi identidad, que son conceptos muy complejos, como Eduardo sabe muy bien, y discutibles también, porque viene de matices. ¿De qué se interpreta por tal cosa y por tal otra? Aquí lo explayo también. No tan largamente, pero creo que lo suficiente. Y por último, bueno, no por último, casi, la desnaturalización de los españoles, yo entiendo de que habiendo sido reencontrada toda nuestra península ya en 1492, y con el rey don Felipe II, sea monarca de toda la península, haberlo conseguido, pues es evidente que logramos formar por primera vez después de los godos una unidad política, con Felipe. Pero comienza la desnaturalización, comenzamos a dejar de ser lo que somos. En el siglo XVII, cuando el mal gobierno obliga, digamos, por decirlo así, sopla sobre el aspa de Portugal para que se separe, y sopla sobre también la corona de Aragón, en fin, todas estas cosas. Empieza la corona, y lo que desnaturalizó definitivamente España, y estamos resumiendo mucho, es precisamente la guerra de sucesión, cuando fallece sin descendencia el último Austria, Carlos II. Y aquí se disputa el trono de España con guerra, pagado por ello, porque entonces no había miles. El archiduque de Austria y don Felipe de Borbón, que era el nieto de Luis XIV, si no me equivoco, y se disputa en España. Ahí de claro, se disputan el trono de España. Probablemente si la victoria hubiera sido del archiduque de Austria, nos hubiera ido mejor, porque en el mundo germánico la idea federal está es medieval, no se imagina que es de ahora. El Sacro Imperio era una entidad federal, no en el concepto que nosotros tenemos ahora exactamente, pero era el feudus, el pacto, era una unidad de pacto de príncipes que reconocían un solo emperador. Pues esto aquí sucede igual, que se desnaturaliza de esta forma. Entonces Felipe V, que vence, unas circunstancias bélicas que no son al caso, implanta una forma de Estado que no es la tradicional hispánica, no lo es. Hace desaparecer la corona de Aragón como entidad. La corona de Aragón está integrada a Cataluña, está integrada a la región de Valencia, está integrada al reino de Mallorca. Y Aragón, por supuesto. Desaparece. La hace desaparecer con su decreto de nueva planta, sea así por la vuelta. Sus cortes, su justicia de Aragón tan famoso, ¿cómo se dice? Las identidades típicas, o las instituciones típicas de la corona, que son medievales, son muy antiguas, las hace desaparecer. Entonces, todo eso rompe, es una desnaturalización, y eso va dando vuelcos y vuelcos hasta llegar al liberalismo. El liberalismo
acaba ya con la idea de los antiguos reinos y se inventan las provincias que, como sabéis, son unas entidades totalmente ficticias, tiradas a rayas y con cartabón por aquí y por allá. A ver si la capital la ponen en muchos sitios de manera que se pueda llegar en una jornada de todos los pueblos alrededor ahí. Pero eso no es así en todos los sitios, porque, por ejemplo, en Guadalajara, pues los que viven en Molina te puedes imaginar la jornada en la que es tipo de caballo. Entonces, eso se va desnaturalizando. El liberalismo acaba ya con la España, las Españas, acaba con la España tradicional. Y, sorprendentemente, en la República, a pesar de todo, conservan la idea de las regiones y los reinos, porque establecen el Tribunal de Garantías Constitucionales, en las cuales había un representante por cada región española histórica. Entre ellas, la de León, aquí, el representante de Castilla, el reino de la región de Toledo, que era la Castilla la Nueva, etc. Esto es 1831, el Tribunal de Garantías Constitucional se crea casi inmediatamente después de proclamarse la República en sí, pero lo sorprendente es que después, la guerra civil, un tema que no vamos a tocar, aquí no lo toco, vamos, sí lo toco, pero de una forma tangencial y además bastante objetiva. Pues que el régimen de Franco recupera las tradiciones liberales en cuanto a la estructura española. Y eso es lo que sorprende. Sorprende porque dices, o sea, el que te hablas de unidad de España, pero estás basándote en lugar de... Sí, habla de los reyes católicos, la de Yaca, pero es que los reyes católicos, los reinos claves, decían en plural estos reinos. Cada vez que los reyes hablaban de sus posesiones, no decían la idea de decir España, pues es muy raro que en el siglo XV encuentres un texto de esto, pero tienen estos reinos. Y los reyes católicos, el escudo de los reyes católicos, pero no la idea de los reyes católicos, ni la idea de la España del siglo XVI. Con Franco, pues, no digo con Franco, por el sistema en sí, la idea de las provincias se desarrolla al máximo, ¿no? Es sorprendente porque es bastante contradictorio, es un poco... eso es contradictorio, contra la idea que se tiene con la práctica real de ahí. Entonces, creo que ahí llegamos al final. Y para remate, pues viene el régimen de transición. Aquí había una esperanza, y la hubo, y la Constitución que tenemos ahora habla de las regiones, pero con el error de decir nacionalidades y regiones, lo cual es bastante, se crean problemas para el futuro, un disparate que no viene acá. Pero bueno, la reconoce. Pero la reconoce y ya estaba dispuesto a que España fuera, no hablamos que sean autónomos, sino que se reconozcan esas entidades, ya estaba preparado. Y van a ver las entidades que fueron reinos, que están en la Constitución, que se constituye. Pero claro, viene las chapuzas de que unos quieren más, yo quiero tal, y me da con las autonomías que fue el desastre. O sea, el desastre quiere decir el desastre de la desnaturalización final, enfrentándonos unos con otros, juntando unas regiones con otras, disolviendo una, metiendo otra por aquí, otra por allá, etcétera. Y además con muy malas intenciones, con corazón y buenas intenciones, bien base, pero allí no digamos que cuestiones de interés económico y, como dije antes, de poner la manita. Y entonces yo para todo esto hablo de, hago un pequeño inciso sobre la cuestión religiosa, que es interesante, muy breve, pero para que entendamos que la cuestión religiosa tiene su importancia, que desde luego el Estado debe ser laico, y lo considero que no debe ser confesional, pero que hay unos valores religiosos que están incardinados en la sociedad española, no se puede negar, al ver la Semana Santa, por ejemplo, en toda España. Yo soy de Zamora y, claro, la Semana Santa de Zamora es que si quita la Semana Santa de Zamora, pues la mata, ¿no? No te digo económicamente, quiere decir que se siente, es una cosa que en Sevilla, te digo, una mujer que es en toda España. Entonces hablo de la cuestión religiosa que hay que tenerlo en cuenta, simplemente eso. Y luego hablo de las instituciones tradicionales mantenidas por la monarquía hispánica, donde toda la tradición, hasta Felipe V, claro, que es un modelo a seguir para el nuevo Estado, que puede ser federal, puede ser, si la Corte lo determina, de las Españas. Y termino hablando del pacto de Estado de las Españas. En ello he puesto todo el cariño, porque hablo claramente de por qué, y doy las razones de por qué tenemos que estar unidos. Porque lo que nos une es mucho más de lo que nos separa, muchísimo más, incluso considerando las lenguas. Y hago un relato largo, numerado, primero por esto, segundo por esto, segundo por otro, etc. Y culmino diciendo también lo que dije al principio. Nuestra unidad, que defiendo absolutamente porque yo soy español,
me siento español y creo en España, que llamo a las Españas por ser de la forma tradicional. Entonces, como lo soy, lo siento y lo quiero, hago un pacto, propongo un pacto, que aquí está bien, ya muy desarrollado. Ese pacto para que nos mantengamos unidos, porque somos una familia y somos hermanos. Al final son nuestras conclusiones, hablo de las dificultades que se van a encontrar en el camino, del exceso del centralismo, o sea, del centralismo, sin tratar de faltar a nadie, el centralismo españolista, ¿no? Jacobino, ¿no? A imitación contradictoria del Estado francés, encima de eso. Porque, por ejemplo, los liberales, cuando se echan los órdenes de aquí, resulta que en lugar de restituir una monarquía tradicional, van y me implantan las ideas que acaban de combatir, que son las ideas liberales que trajo Napoleón, con sus cosas buenas, que también las tiene, pero bueno. Pero es una contradicción absurda, no viene a cuento cuando acaba la guerra de la llamada guerra de independencia, porque resulta que las instituciones políticas son las que acaban de combatir para echarlas. Bueno, ¿cómo que? Pero como digo y sostengo, yo como cuando me siento español y soy español y quiero a España, porque yo amo a España sinceramente, y las Españas le pongo ese título solemne que tiene su justificación, y aquí también la doy, hago ese pacto, llamo a ese pacto de hermandad, lo llamo, o sea, casi lo exijo y lo pido, y así termino con ello. Termino también con un conjunto, sobre todo en este caso para los jóvenes, un conjunto de mapas en el que se ve cómo, desde la época de los antes de Roma, cómo se va desarrollando para que les sea más fácil, sobre todo a la gente joven, que no les enseñan nada, porque yo he comentado por ahí, es que no tienen ni idea, pero ni idea absoluta. Entonces, claro, con los mapas se resolvían las cosas. Y son mapas históricos, no están sacados de varios sitios, procuramos que costó mucho trabajo hacerlo, porque claro, tienen derechos de autor uno y hay que hacer un mapa nuevo. Eliminar todos los almorávides, etcétera, va viendo página por página y de cómo se va formando España, cómo se va, luego cómo se va naturalizando y después, pues una serie de propuestas. Hay muchas propuestas de cómo enfocar el futuro, pues yo las hago todas, porque son propuestas que todo el mundo tiene derecho a hacerlas. Las he tomado de varios amigos míos, otras son mías, otras son de otros, etcétera. Y el final es que hay una coda portuguesa invitando a que Portugal vuelva a ser. No es que sea España, es que siempre ha sido España porque está en España. Portugal puede que no sea España, pero está en España. Porque España es un concepto geográfico también, no lo olviden. Fundamentalmente fue un concepto geográfico. Y cito a Camões nada menos, a ver. O sea, en unos versos de Camões, como él mismo, aun siendo cuando escribió esto de Os Lusíadas, tenía Portugal su propio rey, todavía no era don Felipe, Camões habla de todos los reinos hispánicos como españoles. De todos los reinos que de la península los habla como españoles, incluido ellos. Y lo dicen más que una ocasión. Y con eso terminé, digamos que cierro el libro, aunque el libro lo cierro con una cita latina aquí tomada de ¿cómo se llama el título del libro? Laudemos vivos gloriosos, esto es de la Biblia. Laudemos vivos gloriosos es parentes notos y generaciones suas. Beatifiquemos eos qui suscinuerunt, quibus honoris fides lícitos. De la Biblia. Alabemos a los hombres, a los gloriosos que son nuestros antepasados en nuestra generación. Beatifiquemos, o sea, dediquemos a los que perseveraron, para los cuales el nombre del honor se llama fidelidad. En latín es quibus honoris nomen fidelis. Y como cristiano que soy, digo, ad maiorem Dei gloria, finis coronatum. Hay también una selección de heráldica que viene conforme a lo que está en color. Están en color por aquí. Viene en relación con el texto. Son escudos heráldicos que vienen puestos por orden según está tratado en el texto. En los errores que hay de dibujo, porque es que los he hecho yo con un cartabón y una cartulina. O sea, que después lo he reducido y ahí los he puesto. No me ha. Entonces, insisto. Empiezo con un hombre, con un rojo. Empiezo con un rojo, ya ves. Miguel Hernández. Que fue el sentido bueno de la palabra. Un rojo, con un hombre que era pastor, un autodidacta. Un hombre que estuvo cuidando y que escribió versos preciosos, por cierto. Y termino con un portugués, que era además de clase alta y
un gran aventurero y un gran... Para cerrar, para hacer las Españas de nuevo, y hacerlas con amor, hacerlas con cariño, respetándonos todos, hablando, dialogando y llegando a acuerdos, porque se puede llegar, porque no querer llegar a acuerdos son aquellos que, como digo, son usureros, les domina la codicia y lo que quieren es dinero, pequeñas parcelas de poder, pero sobre todo dinero. No les importa tanto el poder como el dinero. Entonces, con eso lo cierro. Empiezo con esta cita en la que he añadido cosas que por eso digo que pido perdón. Nos hemos permitido añadir algunos versos para que estén representados todos los pueblos hispánicos. Pedimos perdón por ello al espíritu del gran poeta Orcelitano. Bueno, fundamentalmente son de él, pero le he añadido unas cuantas cosas que vienen al caso. Y termino con la invitación a Portugal hecha por el propio Camões, nada menos. Y para que espero que esto, sobre todo los jóvenes cuando lo lean, se entusiasmen con el proyecto, porque es lo propio de las nuevas generaciones, entusiasmarse con este proyecto de reconstitución, de restitución de lo que hemos sido y podemos volver a ser. Hago votos por ello. Muchas gracias. Hay que permitir una descortesía, y es que no puedo estar mucho más tiempo porque tengo que regresar, como dije al principio, y bueno, quiero ir hasta Atocha para no coger un tren muy tarde.